Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Trujillo García, soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México, me encuentro en la licenciatura de Informática Administrativa y en esta actividad 4.1 de la materia de redes analizaré lo referente a las redes SNA y a las redes ARPANET con su historia, su arquitectura, su estructura en capas, a fin de mostrar su relación con el modelo OSI. En esta actividad 4.1 analizaré lo referente al modelo SNA, el cual es una arquitectura de red propietaria de IBM. Se introdujo en 1974 y fue diseñada para conectar equipos de la familia de IBM. La arquitectura de red de SNA es jerárquica por naturaleza y fue diseñada para proveer una comunicación de arriba hacia abajo para las computadoras mainframe y para las terminales de usuario final. El modelo SNA está considerado como de alta confiabilidad, con un ambiente seguro. Esta provee de control de gestiones, tiene peticiones predecibles en tiempos y garantiza la entrega de los datos. Sin embargo, fue diseñada para ambientes mainframe. Las funciones de las capas del modelo SNA son las siguientes. La capa número 1 es la capa de control físico. En esta capa se describen las propiedades eléctricas y mecánicas del medio de transmisión físico y sus interfaces. En la capa número 2 es la capa de control del enlace de datos. Esta es la capa responsable para construir la cabecera de control de datos y acoplar los marcos de la transferencia de datos sobre los enlaces de los datos. La capa número 3 o capa de control de rutas es la responsable para el mantenimiento y rendimiento de las funciones de control de flujo. La capa número 4 es la capa control de transmisión. Esta es la capa que asegura la transmisión confiable de los mensajes sobre la red, el rendimiento de ambas funciones en la encriptación y la desencriptación. La capa número 5 es la capa de control de flujo de datos. En esta capa es responsable de ciertas funciones asociadas con el flujo de los datos sobre la red. La capa número 6 es la de la presentación de los servicios. Esta capa responde para especificar el manejo como será el formato de los datos para la traducción. La capa número 7 es la capa de servicios de transmisiones. Esta es la capa que provee de aplicaciones de servicios como lo son los procesos distributivos usados en programas del sistema. La arquitectura SNA solucionó la complejidad producida por la multitud de productos de comunicaciones de IBM. Actualmente se continúa utilizando en el sector bancario. En el siguiente cuadro podemos ver una comparación entre el modelo SNA y el modelo OSI. La arquitectura SNA define un conjunto de servicios y protocolos para la conectividad, interpolación y gestión de red. Los objetivos establecidos por SNA son básicamente los que se pretenden con otras arquitecturas. El siguiente tema del que voy a hablar es la red ARPANET, que es una red creada en los Estados Unidos para poder tener contacto con los diferentes organismos gubernamentales de la nación. El ARPANET, precedente directo del Internet, una red que entró en funcionamiento en octubre de 1969 tras años de planificación. Su promotor, una agencia gubernamental estadounidense dependiente del Departamento de Defensa de aquel país que aún todavía existe y en su origen conectaba a los centros de investigación y a los centros académicos para facilitar el intercambio de información y entre ellos de cara a fomentar la investigación. Al ser un emprendimiento del Departamento de Defensa, se sobreentiende que también entraban en la investigación de las armas. También se explica, sin que ello carezca de fundamento, que el diseño del ARPANET fue realizado pensando que pudiera resistirse a un ataque nuclear por parte de la URSS y que de ahí probablemente la gran resistencia que ha demostrado la red de redes ante grandes desastres y ataques. Fue la primera red
en la que se puso un protocolo de comunicación por paquetes que no requería de computadoras centrales, sino que era, como es actualmente el Internet, totalmente descentralizada. En 1983 se materializa la separación de la red militar estadounidense Millet de ARPANET, que había ido creciendo en el sector civil y que ya presentaba riesgos para la ciberseguridad estadounidense, aunque no como hoy en día. La importancia histórica de la ARPANET en la actualidad, Internet se deja ver en las múltiples formas. La más evidente es el uso de las TCP/IP, como es el protocolo de comunicación estándar utilizado en la red de redes, que fue estrenado en 1972 por ARPANET. Otro de los servicios de Internet que ahora se hacen más evidentes es la web, que no ha acaparado todo, sino también se remonta a aquella época. El correo electrónico, inventado por Ray Thompson en 1972, fue uno de ellos, y al día de hoy todavía continuamos utilizando para comunicarnos, aunque con interfaces muy diferentes a las que en aquel tiempo se establecieron. Otro servicio que también se originó en ARPANET fue el FTP, que permitía y hoy permite todavía el almacenamiento y descarga de archivos. Una red de computadoras se considera un elemento importante e indispensable para asegurar la comunicación entre dos o más computadoras y poder compartir e intercambiar información, datos entre estas. Y no solo las empresas se pueden ser beneficiadas, sino también las redes han traído beneficios a países, a gobiernos. A nivel doméstico también los usuarios pueden aprovechar sus bondades para compartir música, archivos, películas, información que sea de interés. De este modo las redes constituyen uno de los avances tecnológicos más relevantes de la actualidad.